Seguimos conociendo a Xilitla. Aquí podemos apreciar el museo y la cervecería James, donde está el laberinto que conocimos al inicio de este viaje. Este complejo encierra el legado que dejó en la gente y en el pueblo la construcción del jardín escultórico. Conozcamos la vida de un gran hombre. Entes de todo tipo convergen en un espacio de convivencia y diversión. Ya en la entrada nos recibe una réplica de las primeras colaboraciones entre Edward James y Salvador Dalí, aunque de eso hablaremos más tarde. Estas son las huellas de su primera y única esposa, Tilly Loche, acompañadas de un tapiz que Dalí ayudó a decorar en la casa de James en West Dean. Arriba nos recibe esta pieza que representa a las boas constrictor que Edward James amaba como a sus hijas, y cuenta la leyenda que las liberó en su jardín. Hay quien dice que las ha visto por ahí todavía. James nació en Escocia, pero a los pocos meses se fue a vivir a la casa West Dean. Ahí es donde creció y vivió la mayor parte de la primera etapa de su vida. El empresario y padre de James, William D. James, la compró para su familia. Hay quien creía que el rey Eduardo VII era el padre de James, pero el mismo Edward mencionaba que era en realidad su abuelo, es decir, padre de su madre, Evelyn Elizabeth Forbes. De hecho, es por el rey que le pusieron el nombre de Edward. Tuvo 4 hermanas mayores, aunque la relación con su familia no era la mejor. A lo largo de su vida, solamente mantuvo contacto con una de ellas. A la corta edad de 5 años, muere el padre de James, heredando su fortuna a su único hijo, pero liberándola hasta los 23. Además, siendo el único heredero de su tío y de su madre, debido a las costumbres de la época, llegó a esa edad con una inmensa fortuna. Estudió literatura en la Universidad de Oxford y comenzó a escribir diferentes libros que posteriormente decidió publicar con su propia editorial. Las portadas estuvieron hechas artesanalmente y desde entonces podías notar la forma peculiar en la que funcionaba su mente. Fue también a los 23 que conoció a su única esposa, Tilly Loche, una bailarina para quien contrató al coreógrafo George Balanchine y financió todo un montaje con textos de Bertolt Brecht llamado Los 7 pecados capitales. Su divorcio en 1934 fue un escándalo de la época, por lo que James decidió buscar refugio en los viajes y en el arte, siendo aquí cuando conoce a Salvador Dalí. A él lo financió durante 10 años, colaborando en muchas de sus obras más importantes, como este sillón que se asemeja a los labios de la actriz Mae West. También conoció a Pavel Chelyschev, que le entregó esta pintura que después James intervino con tachuelas. Aquí inicia su camino como mecenas y fundamental promotor del movimiento surrealista. Exponentes como Picasso, Remedios Varo, la diseñadora Coco Chanel, la fotógrafa Kitty Horn y otros grandes nombres como Leonor Fini, Man Ray y René Magritte fueron parte importante en su paso por la industria, convirtiéndose, si bien no en el padre, sí en el padrino del surrealismo. Para estas pinturas de Magritte, el fotógrafo Man Ray capturó a James y estas fotos sirvieron de base para que el pintor pudiera realizar su visión con James como modelo. En 1944, en su primer viaje a México, conoce a Leonora Carrington, quien se convertiría en su amiga y maestra. Esta pintura, con toda la esencia de Leonora, es obra del mismísimo Edward James. En ese mismo año, conoce a su gran amigo Plutarco Gastelum, un joven que se volvería su guía y compañero dentro de México, y más tarde sería el encargado de administrar y llevar a cabo su visión en el jardín escultórico.
En Marina Llamazares, esposa de Gastelum, y en sus hijos, James encontró una familia, y estos lo adoptaron como su tío Eduardo. Sus viajes por el mundo fueron fundamentales para encontrar la inspiración de su más grande obra, el Jardín Escultórico de Xilitla, llenándose de referencias a diferentes culturas y a su propia vida. Gastelum fue el modelo de manos para esta escultura que les mostramos en nuestro video del jardín, ya que fue su mano derecha para llevar a cabo su gran visión. Cada estructura del jardín debía prepararse y colocarse por secciones, y en la construcción le dio trabajo a más de 150 personas diariamente. Marina Llamazares fue el conducto para fundir la cultura de Xilitla con la magia de James. James solía enviar bocetos de sus viajes al carpintero José Aguilar, que era el encargado de crear los moldes que después se volverían las mismas estructuras. James consideraba al jardín su santuario, volviéndose el reflejo de su mundo espiritual en la tierra. Existen muchas historias y secretos sobre Edward James que no podemos revelar. Ahora les toca a ustedes venir y ser parte de su legado. Descubran su mundo interno, cómo era su diario vivir dentro de su mente, en el universo que él mismo llamó Seclusia. Al final del recorrido, el museo ofrece un espectáculo visual basado en su vida y obra. Esto es solo una pequeña prueba de lo mucho que hay que vivir. Agradecemos a la directora Beatriz Acosta y al guía Joel Hernández por recibirnos en el museo y por la calidez de su trato. Deseamos muchísimo poder regresar muy pronto y vivir un poco más del sueño de Edward James. Buen camino y nos vemos en la ruta.